Es la tercera caída consecutiva del IMASEC anual y da cuenta no solo de la agudización de la crisis, sino también de la transversalidad de esta. Ello porque, a diferencia de otros meses, ahora todos los subsectores bajaron, incluyendo a servicios. El índice de actividad mensual de noviembre cayó 2,5% comparado con el mismo mes del año anterior, ubicándose en la parte menos mala de las expectativas. Un proceso que se viene arrastrando ya desde principios del 2022 con distinto ritmo. Una cifra de caída de la actividad significativa, pero que está dentro del rango de lo esperado. No creo que para el mercado signifique una gran sorpresa, tampoco para el Banco Central, es decir, una cifra que esperábamos, pero no por eso deja de marcar una contracción importante. Desglosado por sectores, cayeron el comercio y la producción de bienes con 8,8% y 2,4% respectivamente, mientras que por el lado de los servicios, si bien hubo un crecimiento, este fue prácticamente nulo, mostrando que ya la contracción alcanzó a la totalidad de la economía. Obviamente, comparado con un año atrás, en noviembre, o sea, todavía teníamos todo el grueso del impacto sobre el consumo de los retiros de los fondos de pensiones, en fin, por lo tanto, claro, al comparar con esa base, tenemos una cifra bastante más negativa. El sector servicio fue, digamos, lo que nos sorprendió al alza durante varios meses y que impidió una caída anterior de la actividad económica. Porque tuvo una normalización rezagada respecto de otros sectores de la economía. Y efectivamente el dato de hoy día muestra que ese sector ya no está incidiendo positivamente, sino que prácticamente cero. A la luz de las cifras, la economía chilena entró de lleno a la recesión y se mantendrá así al menos la primera parte del 2023. Los expertos de hecho estiman que si bien habrá caídas sostenidas durante todo el primer semestre del año, serán los primeros 3 meses los que evidenciarán la parte más cruda. Aquí no estamos hablando de destrucción de factores de producción del mediano plazo, destrucción de capital, es más bien un ajuste luego de unos estímulos extraordinarios, y que es por eso que es una recesión técnica, no es algo que creamos que se vaya a mantener en el largo plazo. Y es que además de la caída anualizada, si comparamos mes con mes, la actividad también se contrajo 0,8% respecto a octubre. Incluso dejando a la minería fuera del análisis, las disminuciones se mantienen en el número anual y el desestacionalizado. Aún queda conocer el dato de diciembre, donde de todas formas las ventas por Navidad no alcanzan a compensar el proceso de reajuste, pero con todo el PIB de 2022 cerraría mejor a lo esperado y según las estimaciones alcanzaría 2,5%. Este año 2023 deberíamos tener una caída en torno al menos 1,5%, ayudada en parte por el comercio exterior. Y ya el 2024 estamos hablando de un crecimiento en torno a un 2,5%, entonces la verdad que es algo más bien temporal esta recesión. Proceso normal de ajuste, dicen los expertos, que si bien tiene un gusto amargo en algunos aspectos, trae como parte positiva la disminución de la inflación, cuyo dato de diciembre conoceremos este viernes. Ahora sí vamos a repasar el IMASEC anual, donde se nota mucho más la tendencia que ha venido mostrando nuestra economía, y es claramente a la baja. Fíjense, en octubre de 2021, la primera cifra, 15% de crecimiento anual. Sabemos que eso estaba absolutamente influenciado por los retiros de fondos y la liquidez entregada por el IFE Universal, pero a medida que esa liquidez se fue acabando, también fue cayendo la actividad económica, esto es anual. Recuerden, por eso, cuando la base es más exigente, también empieza a ser más fuerte la caída en la actividad, tal como pasó en los últimos 3 meses que conocemos de IMASEC. 0,4% caída en septiembre, 1,2% en octubre y 2,5% en noviembre. Se espera que en diciembre el indicador anual sea más o menos similar, incluso puede estar por arriba del 3% de contracción. Bueno, vamos a revisar ahora lo que opinó el mercado luego de conocer estas cifras que informó el Banco Central temprano esta mañana. Vamos a partir por Banchile. ¿Qué fue lo que dijeron en ese banco de inversión? El IMASEC mostró su tercera caída consecutiva anual al retroceder 2,5%, en línea con lo estimado, y se espera continuar así los próximos meses. Ellos creen que la actividad económica va a profundizar su caída, tal como lo estábamos viendo, y con un escenario consistente para que la actividad en 2022, año que recién terminó, termine con una alza de apenas 2,5%, porque veíamos en la gráfica anterior cómo creció en los primeros meses, sobre todo de 2022. Por eso termina al final con un alza, por más que haya caídas en los últimos meses. Pasemos ahora a revisar Scotiabank, el banco canadiense, que dice lo siguiente:
sigue en marcha el saludable ajuste de los desequilibrios macroeconómicos. Por ello, ellos cambiaron su proyección del crecimiento del PIB para este año. Antes creían que era 2,6 y 2,7, ahora creen que el PIB va a terminar creciendo 2,4% en 2022, ya cambiamos a 2023. Y ellos creen que hay una urgencia en acelerar el ritmo de ejecución pública en 2023. Eso es una tarea entonces que le compete al Ministerio de Hacienda. ¿Qué opinaron en Vice, otro banco de inversión? No Vice, Econsulto. Esto no es ninguna sorpresa. Las cifras sectoriales de línea ya habían mostrado el viernes un panorama muy negativo, se los contamos acá en el programa. Ellos proyectan que los crecimientos negativos continuarán hasta abril, mes a mes, es decir, desestacionalizado, que es lo que veíamos, que mide la velocidad real de la actividad económica, y cerrará 2023 con una caída de 2%. Eso estiman en Econsult. ¿Es la última que tenemos o nos queda una más? Nos queda una más, el Banco de Capitales Españoles Santander, que dice lo siguiente. Estiman que los sectores productivos continuarán perdiendo fuerza, especialmente los asociados al consumo, que difícilmente podrán sostener los niveles actuales de actividad. Para diciembre, estiman que el IMASEC anual caerá 2,9%, un poco más que lo registrado en noviembre, y por lo mismo estiman que en 2023 habrá una caída de 1,2%. Dejamos de leer los comunicados de los distintos equipos económicos para hablar con uno que siempre consultamos cuando amerita una opinión experta y bien en detalle. Me refiero al economista Patricio Rojas, que está al contacto de Agenda Económica. Patricio, muchas gracias por conversar con nosotros. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Me imagino que tienes una opinión bastante similar a lo que veíamos de los distintos equipos económicos y que sintetiza que el ajuste de la economía nacional está siendo más profundo. Sí, yo diría que el 2,5 de caída del mes de noviembre estaba dentro del rango. Yo diría de que desde un primer momento, en noviembre era un mes que iba a caer entre un 2 y un 3%, y yo diría que diciembre probablemente ande entre un 2 y un 2,5 también de caída. Por lo tanto, va a ser ya el cuarto mes consecutivo de caídas, pero hay otros sectores, por ejemplo la manufactura, el comercio, ya están cayendo por 6-7 meses, van a caer en forma consecutiva. Y también estamos viendo de cómo se han ido desacelerando los servicios. Por lo tanto, está claro de que el año 2022 tuvo 3 trimestres, los primeros 3, que fueron mucho mejor de lo que se esperaba, sobre todo en el área de inversión, pero la desaceleración en consumo ya viene hace varios meses y eso se va a intensificar en la primera parte del 2023. Diríamos que durante el primer trimestre del 2023 vamos a seguir viendo caídas desestacionalizadas, como mostrabas tú en la gráfica, y también vamos a tener caídas anuales. Por lo tanto, en términos desestacionalizados, el cuarto trimestre del 2022 y el primer trimestre del 2023 van a ser de datos negativos. Por lo tanto, en términos técnicos, la economía chilena va a entrar en una recesión. Los números indican de que el año 2022 la economía creció en torno a un 2,5%. Yo diría que van a estar ahí. Algunos están hablando un poquito más negativo, la ven 2,4% de crecimiento, o 2,6%, pero yo diría que en torno a un 2,5% hay consenso. Y para el año 2023 vamos a tener un ajuste importante durante toda la primera mitad. ¿Y qué suceda en la segunda mitad del año? Va a depender fundamentalmente de políticas específicas. Yo diría que a mediados de año ya el Banco Central va a tener bastante antecedente respecto al proceso inflacionario y debiese estar en condiciones de poder empezar a considerar una baja de tasa, y también debiésemos tener presente de que el gobierno debiese estar mucho más activo en una política de reactivación. Hasta ahora esa política ha estado bastante pasiva y por lo tanto en el 2023 debiésemos tener una acción pública un poquito más activa, de manera que la segunda parte del año fuese un poquito mejor, pero claramente el año 2023 también se ve complejo, con una caída en promedio en torno a 1,5, 1,7, lo cual un poco está bastante en línea con lo que dicen la gran mayoría de los bancos de la plaza. Prácticamente todos los equipos económicos también mencionaron que el área que había mostrado más resiliencia, que es servicios, se unió al resto. De hecho, tuvo una décima de crecimiento anual, pero que su aporte a la IMASEC en realidad fue negativo, y ya desestacionalizadamente también los servicios están cayendo respecto a octubre. ¿Qué pasó ahí?
¿por qué ya se sumaron al resto de los indicadores? ¿Tiene que ver con la ya caída completa de la liquidez que había antes? Completamente, digamos, está bastante claro de que hasta ahora lo que había estado ayudando a la economía había sido el hecho de que gran parte de los ahorros que tenían las familias se lo gastaron durante el segundo y el tercer trimestre. La liquidez empezó a caer con fuerza, se vio cómo las cuentas corrientes empezaron a disminuir los saldos, también se empezó a observar un aumento del endeudamiento y también se empezó a observar también un aumento de la morosidad. Por lo tanto, hubo durante el segundo trimestre y el tercer trimestre un componente por el lado de las familias que todavía fue por encima de lo que se había proyectado inicialmente. Por supuesto que los servicios fueron los últimos en recuperarse y fueron los que gozaron de las mayores libertades que tuvo la sociedad. Y eso se empezó a notar con fuertes crecimientos, sobre todo en la primera mitad del 2022 y hacia la última parte del 21. Pero eso ya de alguna manera se empezó a decrecer. Y uno nota cómo los servicios llevan 6 meses consecutivos donde las tasas anuales vienen bajando y ya en el mes de noviembre están creciendo 0,1% anual. Y eso es producto de que básicamente hay poca liquidez. Adicionalmente, el mercado laboral no ha creado los empleos que se esperaba. La tasa de desempleo, si bien es cierto, está en 8%, pero eso fundamentalmente se debe a que la oferta de trabajo aumenta poco, porque la creación está siendo bastante baja. Y lo más probable es de que la creación de empleo se va a seguir deteriorando hacia los siguientes meses. Por lo tanto, la tasa de desempleo debiese tener un componente al alza, probablemente después de febrero o marzo, después de los factores favorables que tiene la estacionalidad del verano, pero el desempleo claramente hacia el segundo trimestre del 2023 va a ir al alza y eso claramente va a contribuir a que el ajuste en el consumo privado sea aún más alto. Por lo tanto, yo diría de que la primera mitad del 2023 claramente va a ser el periodo más complejo, sobre todo para las familias. Una primera mitad donde también se va a ver un sinceramiento de la economía, porque la semana pasada yo escuchaba un análisis que decía que el consumo ahora realmente va a depender de los ingresos laborales que tengan las personas, por lo que hemos hablado, porque ya el índice M1 del Banco Central que mide la liquidez en las cuentas corrientes volvió a niveles pre-retiros de fondos. Entonces ahora que todo tiene que depender de lo que realmente uno genera mes a mes, ahora las personas van a decir, ¿cuánto puedo gastar? Sinceramente. Y lo que tú mencionabas, la creación de puestos de trabajo ha sido más lenta de lo que se pensaba. Entonces, vamos a ver en este primer semestre de 2023 ese ajuste que muchos han dicho que es necesario por los niveles de inflación. De todas maneras, diríamos, todo lo que es el consumo privado en este cuarto trimestre del 2022 se ajustó con fuerza, lo va a seguir haciendo durante los primeros 6 meses del 2023. Eso va a empezar a tener impacto en la inflación con más fuerza a partir del mes de abril-mayo. Por lo tanto, yo diría que alrededor del mes de junio-julio el Banco Central ya va a tener antecedentes bastante, digamos, sólidos para poder determinar si empieza una política de reducción de la tasa de interés. Eso debiese ayudar a que la economía tuviese una respuesta mejor hacia la segunda parte del año. Pero no cabe duda de que el mercado laboral en el último tiempo se ha empezado a deteriorar, la creación de empleo es bastante baja, se crea mucho empleo informal, poco empleo formal, ¿ya? Y adicionalmente hay una cantidad importante de personas que están fuera de la fuerza de trabajo. Si uno analiza lo que hay pre-pandemia y mira hoy día, claramente hay alrededor de unas 500.000, 600.000 personas que debiesen estar en el mercado laboral y hoy día no están registradas en las cuentas. Por lo tanto, esas personas claramente podrían volver y eso va a tensionar al mercado laboral. Por lo tanto, tenemos una situación en que las familias han perdido poder adquisitivo, se han comido los ahorros que tuvieron durante los retiros y los IFE universales y eso se va a sentir con fuerza en el consumo en los siguientes meses. Es bastante probable que el gobierno ayude con algún tipo de bono, sobre todo el bono del mes de marzo, que probablemente va a ser complementado más allá de lo que ha sido tradicionalmente en los años anteriores, y no cabe duda que a partir del mes de abril van a volver nuevamente con fuerza las posibilidades de algunos anuncios de retiro ya de los fondos de pensiones. Ese es un tema que va a volver con fuerza y por supuesto el gobierno va a ver cómo puede controlar eso, pero no cabe duda de que esta primera parte va a ser bastante compleja por un deterioro del mercado laboral, por una caída fuerte de la liquidez. ¿Sí? Y eso se va a notar en la demanda interna y, por supuesto, en los precios. Sí, el gobierno igual ya anunció que el IFE laboral se va a mantener.
todo indica que eso va a ser una política permanente, porque distintos actores han mencionado que ha resultado bastante bien, de todos los colores políticos y de manera transversal. Ahora, quiero preguntarte por lo último también que mencionabas. Tú anticipas que vamos a ver un bono marzo, no es ninguna novedad, todos los gobiernos lo hacen el bono marzo, pero al mismo tiempo, con la discusión de un eventual nuevo retiro de fondos, también hemos tenido, si no me equivoco, en 2022 o 2021, ya me olvidé un poco, que se dio esa discusión al mismo tiempo. Creo que fue el tercer retiro de fondos, el último que se aprobó, que fue, creo que fue al mismo tiempo que bono marzo, o fue una medida que el último gobierno de Sebastián Piñera intentó implementar para frenar un retiro de fondos. Pero esa discusión yo sé que ya se ha dado. Bono marzo con un retiro de fondos. Es bastante probable de que el bono marzo, hay que recordar que el bono marzo fue de alrededor de 52.000 pesos por carga, por lo tanto hoy día con la inflación estamos hablando probablemente más cerca de los 60.000 pesos. No cabe duda de que ese bono para una familia promedio de 4 personas es alrededor de unos 240, 250.000 pesos. Para poder el gobierno poder controlar cualquier inicio de discusión respecto a un nuevo retiro, lo más probable es que ese bono va a tener que ser complementado y va a tener que ser mucho más alto que esos 250.000 pesos como piso. Por lo tanto, yo diría que es una discusión que se va a dar en marzo y probablemente el gobierno va a tener que salir con alguna ayuda adicional. Y eso va a ayudar en algo a las familias, pero lo más importante es que sea un bono focalizado. No es un bono al estilo de los IFE universales que existieron durante el año 21. Por lo tanto, en la medida que sea focalizado, en la medida que sea acotado, los efectos, digamos, sobre la economía son muy distintos. Por lo tanto, pensar de que una ayuda del tipo de un bono marzo con un suplemento va a generar un cambio en la tendencia, yo diría que no. Va a ayudar a las familias, pero no va a generar un cambio discreto, de manera que vaya a cambiar mucho el panorama que estamos viendo y esperando hacia los siguientes meses. Patricio Rojas, como siempre, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Que tengas un excelente año. Igual tú, que estés muy bien. Hacemos la pausa en Agenda Económica y también les cuento cómo comenzó 2023 el dólar. Ya volvemos.